cualquier confusión, ya que vuelvo y digo, la conexión entre ellas es supremamente más. Entonces lo que vamos a hablar hoy es álgebra de conjuntos. Y vamos a suponer que tenemos dos conjuntos, que los vamos a llamar A1 y A2, y con estos dos conjuntos definiremos un nuevo conjunto, el cual llamaremos la reunión o la unión de A1 con A2. Esta nueva operación la denotaremos por A1 u A2. Ahora bien, ¿cómo definimos nosotros esta nueva operación? Entonces con ello apareció una definición, nos decía que la unión o la reunión A1 unión A2 es el conjunto cuyos elementos... Profe, no se está viendo nada. Disculpa, ¿qué me dices? Ah, no, que no se estaba viendo nada, pero ya de pronto apareció las letras. Qué pena, ya todo está bien, profe. Vale, vuelvo y les pongo la primera parte entonces, porque yo estaba escribiendo desde que empecé a hablar. No, profe, así está bien, ya se ve todo. Listo, gracias. Entonces, la reunión A1 unión A2 es el conjunto cuyos elementos pertenecen a A1 o pertenecen a A2 o pertenecen a ambos conjuntos. Dicho de otra manera, podríamos decir que A1 reunido A2 consta de los elementos que pertenecen por lo menos a uno de los conjuntos A1 y A2, ¿cierto? Recordemos, bueno, y era lo que les intentaba transmitir el viernes, los elementos que pertenecen a una unión o reunión de dos conjuntos son los elementos que pertenecen a uno, al otro o a ambos. Si recordamos esa forma de expresarnos, podríamos asociar este comportamiento con la O-lógica que sabemos que esa operación O es verdadera cuando una de ellas es verdadera o cuando ambas no lo es. Entonces, podríamos asociar nosotros la pertenencia de un elemento a la reunión a partir de la lógica. ¿Cómo podríamos decir esto? Como una observación, X pertenece a 1 unido a 2, si y solo si X pertenece a primero o X pertenece al segundo conjunto o X pertenece a 1 unido a 2. Y es justamente, bueno, de hecho quisiera escribirlo mejor así, o X
pertenece para no usar la misma notación que antes, listo. Entonces, definida de esta manera la unión, nosotros podríamos ver que hablar de la unión de dos conjuntos, A1 y A2, pues sería exactamente igual que hablar del conjunto A2 unido a A1, ¿cierto? Entonces, esta operación común de reunión o unión es una operación conmutativa entre los conjuntos, no importa el orden, entonces de alguna manera pues se puede hacer justamente esas operaciones entre conjuntos o bien álgebras de conjuntos, que es el título de esta sesión, ¿cierto? Además de la conmutatividad de la unión, también podríamos hablar que la unión es una operación asociativa. Y entonces podemos asociar ya dos elementos y operar entre ellos. Tal cual como funciona el producto, la suma de números reales, nosotros la definición o los axiomas que vimos en su momento, lo que nos daban eran resultados de dos en dos elementos, ¿cierto? La x más y, x por y, y entonces la unión pues funciona de una manera similar. Cuando nosotros hacemos la unión, debemos ver eso como una función que tiene dos elementos. El primer elemento, y en este caso toda esta cosa sería el segundo elemento. Y entonces uno podría empezar a aplicar las propiedades sobre esta función unión que está por fuera, ¿cierto? Luego podemos conmutar de la manera que queramos y pues podemos ir asociando las cosas como queramos. Bien. Como lo digo, este concepto de unión se puede extender a colecciones finitas o infinitas de conjuntos. Es decir, podemos hacer una unión infinita de conjuntos y utilizar una notación similar a la que usamos en sumas o en sucesiones, finitas o infinitas, ¿cierto? Y es de alguna manera, pues, poner un símbolo y un contador o un elemento que pertenece a los elementos de esa colección. Entonces, dicho esto, pues nosotros podríamos definir esa colección arbitraria, entonces o esa colección infinita mejor, donde F es una colección infinita no, F va a ser el de la pertenencia, entonces F es una colección arbitraria de conjuntos. Entonces, sobre esa colección arbitraria lo que vamos a hacer es la unión o la reunión de ciertos conjuntos. Entonces voy a poner acá, entonces, la reunión de todos los elementos de F se define como el conjunto de los elementos que pertenecen a uno por lo menos de los conjuntos de F. Y lo notaremos por la unión o la reunión de todos los elementos que pertenecen a esa colección F y lo escribimos así. ¿Listo? Entonces, esa
eso puede ser una unión o una unión finita o infinita dependiendo del tipo de elementos que tenga F, ¿cierto? Si tiene infinitos, pues tendríamos una unión infinita, si tiene finitos tendríamos una unión finita de conjuntos. Ahora, si F es una colección finita, pues F debería ser una cosa así. Y esa unión sobre esos elementos de F, nosotros los podríamos escribir como la unión de todos los A que pertenecen en F, o mejor de los A tales que pertenecen a F, o podríamos poner un subíndice, aquí es donde se parece un poco más la notación con la sumatoria. Podríamos, por ejemplo, poner la unión de k igual 1 hasta n, y aquí tenemos elementos que van desde 1 en pasos de 1 hasta llegar a n, de los A sub k. Dicho de otra forma, realmente lo que estamos haciendo acá es una forma de escribir abreviadamente la unión de muchos conjuntos. Si tenemos una colección numerable, pues entonces esa F va a tener una forma similar a la anterior, solo que no le vamos a poner un final. Entonces, pues esa unión de todos los A de F podría escribir como la unión de k igual 1 hasta infinito de los A sub k. O bien A1 unido a 2 unido y punto suspensivo, ¿cierto? Entonces, pues ya hablamos de la unión o de la reunión, y nos haría falta hablar de la intersección de conjuntos. Entonces damos otra definición. Si F es una colección arbitraria, siempre el enunciado empieza de la misma manera. Entonces la intersección de los elementos de F lo vamos a definir como el conjunto cuyos elementos son los elementos que pertenecen a todos los conjuntos de F. Y eso lo vamos a denotar por la intersección de los A en F. Pues en particular la intersección de dos conjuntos, A1 y A2, lo vamos a escribir como A1 intersectado a A2, y entonces esta operación de intersección, desde un punto de vista lógico, lo podemos operar o entender como una I. X va a pertenecer a la intersección de dos o más conjuntos, en este caso A1 y A2, es equivalente a decir que X pertenece al primero y que X pertenece al segundo conjunto. Recordemos que esa I es verdadera solamente cuando se satisfacen las proposiciones, ¿cierto? Cuando la primera y la segunda son verdaderas.
Si tenemos una colección finita de conjuntos F igual a 1, a 2, a n, en este caso esa intersección de los A en F, pues, no sería nada más que la intersección, ponemos un contador, como lo hicimos antes, de k igual a 1 hasta n, de los A sub k, por lo que es lo mismo intersectar cada uno de los conjuntos. Recordemos que estas operaciones, así como la unión es asociativa, es conmutativa, nosotros también podemos conmutar aquí la operación unión, es decir, la operación intersección A1 intersectado a 2, luego que tener A2 intersectado a 1, ¿listo? Si esa colección F es infinita, ahora tenemos un conjunto A1, A2, pues entonces esa intersección que estamos definiendo sobre la colección en F, pues no es más que la intersección de k igual a 1 infinito de los A sub k, o bien si entonces estos elementos no tienen elementos en comunes, claramente pues, su intersección es el conjunto vacío, ¿cierto? Veamos que nosotros estamos definiendo estas operaciones en función de la I y de la O en lógica, entonces de alguna manera podríamos heredar todas las propiedades que se tenían allí, todas las demostraciones que se habían hecho allí para la I y la O. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera demostrar la conmutatividad de bien sea la unión y la intersección, pues podríamos recurrir a las propiedades de la I y de la O, ya que esas son operaciones conmutativas, ¿cierto? Entonces, simplemente se pueden ver como observaciones y pues no toca entrar en mucho detalle. Uno de los conjuntos que aparecen mucho en análisis es el conjunto formado por la diferencia de dos conjuntos, y entonces los elementos que pertenecen a esta diferencia son todos los elementos X, tales que X pertenece al primer conjunto y X no pertenece al segundo conjunto. Gráficamente podríamos ver eso de la siguiente forma, pues, bueno, vamos a hacerlo para todos. Vamos a representar las tres operaciones que definimos hoy. Vamos a pintarlas. Y entonces la unión, recordemos que son los elementos que pertenecen al primer conjunto, o los elementos que pertenecen al segundo, o los elementos que pertenecen al todo, o los elementos en común, ¿cierto? Que pertenecen a ambos. La intersección, pues nosotros solo los elementos que pertenecen a A y los elementos que pertenecen a B. Y los elementos de B menos A nos dice la definición que está justamente arriba de la pantalla, que son los X, tales que X pertenece a B, pero no pertenecen a A. Entonces, si esto es A y esto es B, para todos, ¿vale? Pues los elementos que están en B y que no están en A son todos los que están por fuera de la intersección, ¿cierto? Entonces, con esto pues aparece un resultado muy importante, de hecho, no solo en análisis, sino en teoría de conjuntos,
y pues tiene la versión tanto para la diferencia de una unión de conjuntos o la diferencia donde uno de esos términos es la intersección de una colección finita de conjuntos. Vamos a enunciar eso en un teorema. Son dos consecuencias donde nosotros vamos a demostrar solo una de ellas, ya que la segunda es una consecuencia pues inmediata de los mismos cálculos que hagamos en el primer caso. Listo. Entonces el teorema dice lo siguiente. Sea F una colección de conjuntos para cada conjunto B tenemos, entonces, primero, que B menos la unión de los A en F es igual a la intersección de los A en F tales que satisfagan la condición B menos A. Y pues el análogo a este sería B menos los elementos en comunes de esa colección, es decir, la intersección, y esto sería igual a la unión de los A en F que satisfacen esta condición. Listo, entonces nosotros vamos a hacer la demostración de la primera. La segunda es exactamente la misma, obviamente solo cuando apliquemos la definición de la unión, pues sepamos que está en cualquiera de ellos y la intersección sí obliga a que estén todos, incluso podría ser más sencilla de demostrar la segunda. La demostración vamos a escribir nosotros, a definir algunos elementos como para que la demostración sea más sencilla. Entonces recordemos que nosotros queremos demostrar que B menos la unión de los A en F se puede decir como la intersección de los A en F tales que B menos A. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es definir, ponerles algún nombre a esos dos elementos. Entonces vamos a llamar S a la unión de los A en F tales que A y sea esto y esto, y vamos a llamarle al otro T, que será el elemento de la derecha. Esperen un momento, chicos, que no es eso, debo de compartir pantalla. Entonces, lo que nosotros queremos ver, básicamente, con esta nueva forma de escribir el teorema, es que B menos S tiene que ser igual a T. Entonces la idea es tomar un elemento en B menos S y ver que ese elemento también está en T. Y en el segundo paso, pues para probar la segunda implicación,
veamos si todos los pasos son equivalentes, entonces en una sola dirección lo único que haríamos es devolvernos, ya que estamos utilizando siempre equivalencias, o bien si es necesario un paso diferente al de la prueba. Listo. Entonces tomemos ese elemento en B-S y veamos si en efecto es un elemento de T. Ahora bien, por definición, nosotros dimos una definición de esa operación resta, dijimos que los elementos que están en B-S son los elementos que están en el primer conjunto, pero ese elemento no puede pertenecer al segundo, ¿cierto? Son los elementos que están en el primero y no están en el segundo. Por lo tanto, recordemos que S nosotros lo estamos definiendo como la unión de todos los A. Luego, si X no está en S, X no pertenece, bueno, voy a escribirlo mejor. Como X no está en S, X no pertenece a ninguno de los A's. Que son elementos de F, ¿cierto? Recordemos que esos A's vienen en esa colección de conjuntos. Luego, nosotros podríamos decir de nuestra afirmación que para cada A que pertenece a F, la afirmación X está en B menos A es verdadera. ¿Y por qué? Pues porque esa X está en B, pero no está en ninguna, en particular en uno de ellos, ¿cierto? Pero, ¿cómo se define T? T se define un elemento de T, veamos que T era la intersección de los elementos en esa colección que satisfacen la condición B menos A, y entonces ya encontramos un elemento que está en B menos A, y no solamente en uno, eso se cumple para todos los A. Si se cumple para todos los A, entonces también se cumple para la intersección. ¿Cuál intersección? Pues entonces X va a estar en la intersección de esos mismos A de esa colección, que cada uno de ellos satisface esa condición, que está en B, pero no está en A. Y si X está acá, pues X está en T. ¿Y qué hemos demostrado? Pues de momento lo que hemos demostrado es que B menos S es igual a T. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a analizar este primer paso y nos damos cuenta de que realmente todos los pasos son equivalentes. Perdón, lo que hemos demostrado es esto. Veamos estos dos pasos, este primer paso, y podríamos revisar cada uno de ellos y darnos cuenta que todos los pasos son equivalentes. Nosotros tomamos un elemento en la intersección, porque, bueno, tomamos un elemento en T, si está en T es un elemento de la intersección, si está en la intersección de estos elementos, entonces por definición es X está en B menos A para todo A, que es justamente lo que escribimos acá, y si X está en B menos A para todo A, pues entonces si el X está en B, X no pertenece a A, podríamos escribir luego esto, por lo tanto X está en B menos S, y tendríamos la igualdad. Luego, este primer paso, perdón que estoy volviendo a subir, esta demostración
nos valdría para ambos sentidos, ya que todos los pasos son equivalentes, y como todos los pasos son equivalentes, pues entonces no solamente hemos probado que B menos S está contenido en T, sino que también podríamos ver devolviéndonos que T está contenido en B menos S, y si sumamos estas dos condiciones, lo que tenemos es que B menos S es igual a T, y si reescribimos, deshacemos esos cambios que habíamos hecho al inicio, pues es porque B menos la unión de todos los A en F se puede escribir como la intersección de los A en F que satisfacen la condición que están en B y no pertenecen a A. Bien, entonces esto nos probaría la igualdad. Ahora, un razonamiento similar probaría la segunda parte de esa proposición, que yo no la voy a hacer acá, porque ya la primera es supremamente ilustrativa, pero la idea es equivalente. Recordemos que lo que queremos probar es, o sea, la voy a escribir para que la discutamos nomás, y ustedes sepan y vean que en efecto sí es sencilla de hacer. Lo que nosotros queremos demostrar que B menos la intersección de todos los A que pertenecen a esa colección F es igual a la unión de los elementos de la forma B menos A. Entonces, la misma idea, ¿cierto? La idea es coger un elemento acá a la izquierda en B menos la intersección de todos los A y ver que es un elemento de la unión. Entonces, si nosotros tomamos un X aquí en este conjunto, pues ese X pertenece a B y no pertenece a la intersección de los A, ¿cierto? Si no pertenece a la intersección de los A, es porque no está en ninguno de los A's, ¿cierto? Entonces, la información podríamos implicar directamente, como no está en ninguno de los A, pues esta X termina viviendo en B menos A para todo A en F. Y como X está en B menos A para todo A en F, pues claramente X va a estar en la unión de los A en F que satisfacen esta condición. Y entonces tomamos un elemento a la izquierda y vimos que ese elemento también está a la derecha. Ahora nos podemos devolver exactamente con el mismo razonamiento, nos podríamos devolver. ¿Listo? Solamente es escribir qué representa que un elemento pertenezca al conjunto y la demostración sería inmediata. Bien, entonces, ¿qué pasa si esas colecciones son numerables? Entonces, pues, para este tipo de colecciones o de conjuntos, pues también hay resultados similares que vamos a presentar a continuación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? La idea ya hoy es terminar conjuntos para las 4 o 5 clases que quedan, pues ya ver límites, continuidad, derivadas y pues presentar las dos integrales. Realmente la parte de fundamentos, bueno, y es como el curso se llama, fundamentos matemáticos, ¿cierto? Justamente es toda la parte de conjuntos, toda la parte de sistemas numéricos, es como la parte fuerte. Y lo de límites, derivadas e integrales es como un abrebocas de lo que podría ser un segundo curso de análisis, ¿cierto? Y es también como para presentar y dejar como esa conexión entre la teoría de la medida y la estadística o la teoría de probabilidad, ¿cierto? Pero la primera parte y fundamental, pues, es lo que hemos visto y es donde más tiempo vamos a perder. Por eso vamos a utilizar una tercera parte para hablar de esos otros temas que demostraremos pues algunos resultados, pero
tampoco serán mucho, listo. Entonces vamos a hablar de colecciones numerables de conjuntos numerables. Entonces la primera definición, si F es una colección de conjuntos, tal que cada dos conjuntos que pertenecen a F son disjuntos. Cada dos conjuntos de F son disjuntos. Entonces, diremos entonces que esa F es una colección de conjuntos disjuntos. Entonces, F es una colección de conjuntos, tal que cada dos conjuntos de F, diferentes, claramente, si dos conjuntos de F diferentes son disjuntos, entonces la colección o la unión de todos esos conjuntos es una colección disjunta. Entonces con esto lo que vamos a hacer es meterle temas de numerabilidad para demostrar el siguiente resultado. Entonces vamos a considerar que F es una colección numerable de conjuntos disyuntos, F es una colección numerable de conjuntos disjuntos, esa F entonces la podríamos representar así, en la que se satisface que cada conjunto A sub n es numerable. Entonces la reunión de k igual 1 hasta infinito de esos A sub k también es numerable. Entonces, intentemos hacer la demostración de ese resultado y veamos cómo nos va. Las demostraciones en conjunto suelen ser más sencillas porque parece que son más intuitivas, ¿listo? Entonces, finalizar con esto, esta parte demostrativa es bien interesante. Entonces recordemos que esa era, nosotros tenemos una colección de conjuntos, o
podríamos llamarlo mejor un conjunto de conjuntos, ¿cierto? Para que entendamos cómo son los elementos. Es decir, si F la escribíamos así nosotros, pues una sub n en particular, pues va a ser otra colección o otro conjunto, ¿cierto? Entonces, pongámosle un subíndice, que nos permita eso contarlo, ¿cierto? Y pongamos el siguiente subíndice que nos haga referencia a de qué conjunto estamos hablando. Entonces, A1n, A2n, A3n, y así sucesivamente, ¿cierto? Claramente, estos A sub n están definidos para n igual 1, 2, 3 y en adelante. Entonces vamos a volver a usar, ¿qué letra usamos ahora? La S. Entonces definimos A sub n y ahora definamos la unión de todos esos elementos. Analicemos entonces qué representa que ese sea la unión de los A sub k. Entonces, de hecho, voy a escribirlo todo elemento X que pertenezca a S está en uno de los conjuntos de F, ¿verdad? Porque recordemos que X S se define como la unión de los A sub k, y que X pertenezca a una unión significa que está al menos en uno de ellos. Entonces, existirá algún M tal que X se puede identificar de la forma AMN. Entonces, esto lo vamos a escribir para un cierto par de enteros M y N. Y lo que estamos haciendo es tratar justamente de encontrar esa función que nos permite ir de un conjunto a otro, ¿cierto? Y de alguna manera encontrar esa relación que los haga equipotentes. Porque con la equipotencia podríamos medir la numerabilidad en conjunto. Recuerda que demostramos un teorema que era lo que nos decía. Ahora, esa necesidad, recordemos que esa función para la equipotencia era, lo primero que nos exigía era construir una función uno a uno, ¿cierto? Entonces veamos ese par ordenado Mn si está unívocamente determinado o no, y es claro, ¿cierto? El par Mn, voy a escribirlo para que no se me vaya la idea, está unívocamente determinado por X, y la razón es que F es una colección de conjuntos de qué tipo. Si recordamos la hipótesis, esos F's son disjuntos, o los elementos de F son disjuntos. Luego, si existe
un n, esa m es única, es decir, el elemento no se va a poder repetir en ninguno de los otros, ¿cierto? Es decir, que esta pareja ordenada solo va a aparecer ahí en ese conjunto A sub m, en la enésima posición, o el enésimo elemento del conjunto A sub m. Entonces, F es una colección de conjuntos disjuntos. Y entonces ya lo que vamos a decir acá es que esa función, por lo tanto, la función f, tal que f de x lo definimos como mn, si x es igual a m, n, con x un elemento de S, tiene dominio S. O que va de un conjunto al otro, que es donde vamos. Recordemos que S es la unión. Entonces, si está en 1, entonces, perdón, recordemos que S es la unión. Por lo tanto, para que un elemento esté allá, basta con que pertenezca a uno de los conjuntos y ya pertenece a su M. Por lo tanto, está en esos elementos de S. Ahora, f de S, en este caso, es un elemento que pertenece a z más plus z más. ¿Dónde vive m y dónde vive n? M y n son enteros positivos, ¿cierto? Y entonces, si nosotros ya logramos ver que ese elemento cae en los enteros positivos, podemos concluir directamente por el teorema que probamos aquella vez, de hecho la semana pasada. Entonces, nuestro conjunto es un conjunto numerable. Pero esa función f, como la construimos, dijimos que era 1 a 1. Como es 1 a 1, el conjunto es numerable, entonces nosotros podríamos relacionar a S con f de S con la palabra equipotente. Y si uno es numerable, pues el otro también lo es. Por lo tanto, nuestro conjunto S es numerable. ¿Cierto? ¿Qué hacíamos nosotros para probar eso? La numerabilidad. Construíamos una función del conjunto en Z más. Esa función tenía que ser inyectiva o 1 a 1. Y si la lográbamos construir sobre ese conjunto, pues entonces lo que nosotros veíamos era que era equipotente. Los conjuntos equipotentes heredan las mismas propiedades, ¿cierto? O sea, los conjuntos son equipotentes cuando de alguna manera podríamos decir, y abro comillas acá, son iguales, ¿cierto? Ojo, ese iguales hay que tener mucho cuidado con el tema de los numerables, ¿no? O sea, si tienen ciertas propiedades. Lo más fundamental es que se puede construir esa función 1 a 1 para garantizar esa numerabilidad. Ahora, el siguiente resultado se hace una prueba similar a esta. En el teorema siguiente, nos dicen que tenemos F, una colección numerable de conjuntos. Lo escribo, eh,
construimos entonces F, una colección numerable de conjuntos, y CAG punto de los B1, B2, donde B1 es igual a la 1 de esa colección numerable de arriba, y para n mayor que 1 vamos a definir a B sub n como A sub n menos la unión de k igual 1 a n menos 1 de los A sub k. Listo. Entonces, ¿qué elemento estamos dejando nosotros ahí? Fíjense que el primer elemento, el primer B, pues cogemos el primero de los A, y el resto de los B a partir del 2. Entonces lo que hacemos es que tomamos nuestro conjunto A sub n y le restamos todos los anteriores A, es decir, A sub n menos A1, A2, A3, hasta n menos 1. ¿Listo? Para el caso de B sub 2, como para el caso de los B sub 2, ¿qué tendríamos? Entonces, como ejemplo, B sub 2 sería A sub 2 menos la unión de k igual 1 hasta 1 de los A sub k. Pero el único elemento que pertenece a esa unión es justamente A sub 1, ¿cierto? Entonces, pues así podríamos ir exhibiendo el resto de los elementos. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Que esa G construida de esa manera que sea esto, donde B es igual a bla bla bla, entonces esa G es una colección de conjuntos disjuntos. De manera tal que la unión de los A sub k se puede escribir como la unión de los B sub k. Ahora, la primera parte de esa conclusión debería ser inmediata. ¿Cuál es la primera parte? Voy a señalar. ¿Creen ustedes que sí es inmediato o no? ¿Y por qué? Cada uno de esos conjuntos B sub n se ha construido, lo hemos construido, de manera que carezca de elementos comunes, ¿cierto? Se ha construido de manera tal que ¿entre quién? Con todos los conjuntos anteriores.
decir, ¿cuáles son los anteriores a Bn? Pues B1, B2, hasta Bn-1. Por lo tanto, ¿qué pasa con esos B's? Esos B's son conjuntos disjuntos, ¿cierto? Y si los B son elementos conjuntos, G es una conexión, G que es un conjunto formado por los conjuntos G, por los conjuntos B, pues será una colección de conjuntos disjuntos listo. Entonces ya tenemos la primera parte de la demostración, ¿cierto? Sin embargo, ahora lo que tenemos que probar es que la unión de los A's es lo mismo que la unión de los K's. Entonces, que la unión de los B's, perdón. Entonces vamos a llamar para esa segunda parte a la unión de los A. Vamos a llamar a B a la unión de los B sub A. Como antes queríamos probar que estas dos uniones eran iguales, pues lo que queremos probar ahora que esas dos cosas no sean, ¿cierto? Entonces, para probar una igualdad, como lo hicimos anteriormente, vamos a tomar un elemento en uno de los conjuntos y vemos que por la hipótesis ese elemento termina estando en el segundo conjunto y entonces con eso podríamos concluir una de las implicaciones y luego analizamos pues esas implicaciones son solo implicaciones o podrían ser equivalencias. Entonces, A, recordemos que es la unión de los A sub K. Entonces supongamos que X pertenece a A. Luego, para algún K, podríamos afirmar que X es un elemento de A sub K. Ahora, ¿cuál será? No sabemos, pero tenemos la total certeza de que pertenece al menos uno de ellos. Ahora, si n es el menor de estos K, entonces de alguna manera pues podríamos afirmar que X es un elemento de A sub n. Pero la forma como están construidas, el X no va a pertenecer a la unión de K igual 1 hasta n-1 de los A sub K. Bien. Entonces, si X no pertenece a esa unión, recordemos cómo estaban definidos los elementos de G. Pues entonces, si X no pertenece a esa unión, significa inmediatamente que X está en uno de los B sub n.
¿sí? Y si está en uno de los B sub n, pues X inmediatamente está en B. Y si X está en B, partiendo de que X está en A, entonces A es un subconjunto de B. La otra implicación, vamos a suponer que X es un elemento en B, entonces si X está en B, voy a repetir lo mismo que antes, si X está en B, entonces X también está en B sub n para alguno de los n's, ¿cierto? Y si X está en uno de los B sub n, pues recordemos que B sub n se escribía, bueno, se lo voy a poner acá porque esta parte es inmediata. B sub n, ¿dónde lo habíamos puesto? Acá. B sub n es A sub n menos una unión, por lo tanto, si está en B sub n, si los X están en B sub n, inmediatamente también está en A sub n, ¿cierto? Porque está en A sub n, pero no en los anteriores. Y si X está en A sub n, pues X es un elemento de A. Y si nosotros partimos de que X era un elemento de B y llegamos a que era un elemento de A, pues entonces B está contenido en A, y esto sumado con la condición de que A también estaba contenido en B, pues podríamos concluir que A y B son dos conjuntos iguales. Una consecuencia inmediata de este teorema, podríamos ponerle un teorema colorario, podría ser incluso teorema, lo que nos dice es que si F es una colección numerable de conjuntos numerables, entonces la reunión de todos los conjuntos de F es un conjunto numerable. Listo, entonces el teorema nos dice que si F es una colección numerable de conjuntos numerables, entonces la reunión de todos esos conjuntos de F también es un conjunto numerable. Y es justamente sumando los dos resultados anteriores. Bien, entonces podríamos poner un ejercicio, o un ejemplito, que nos diga, o un teorema, o no sé, una conclusión de esta clase podría ser que el conjunto de los números racionales es numerable. Entonces el teorema anterior nos dice, si es una colección numerable de conjuntos numerables, entonces la reunión de todos esos conjuntos es un conjunto numerable. Entonces vamos a suponer que eso es A sub n,
es el conjunto de todos los números racionales positivos. Es el conjunto de todos los números racionales positivos que tienen denominador n. Por lo tanto, el conjunto de todos los números racionales positivos, el conjunto son iguales a, no, el conjunto es igual a la unión de k igual a 1 más infinito de los a sub k. Y entonces q sería numerable. ¿Y cuál es la razón? Pues cada uno de estos a sub n, como lo estamos definiendo, es numerable. Y entonces si nosotros podemos escribir un conjunto como la unión de conjuntos numerables, pues ese conjunto que se está escribiendo como esa unión es numerable. ¿Y cuál fue y por qué podemos garantizar que esos a sub n son numerables? Recordemos que los a sub n, no sé si ustedes ya lo notaron, cuando se definieron los a sub n, se escribieron como el conjunto de todos los números racionales positivos con denominador n. Esta n es justamente la que nos permite, de alguna manera, construir esa función inyectiva. Pues claramente a sub 1 va al 1, a sub 2 va al 2, a sub 3 va al 3, a sub 4 va al 4. Como nosotros ya sabemos que esos enteros positivos eran un conjunto numerable, pues si nosotros logramos construir una función 1 a 1 que vaya del conjunto a los enteros positivos, entonces por uno de los teoremas que vimos nosotros la semana anterior, ese conjunto también es numerable. Entonces de esa manera demostramos que los a sub n son numerables y los racionales es la unión de todos esos a sub n. Y por el teorema anterior, si nosotros definimos un conjunto como la unión de conjuntos numerables, pues entonces ese nuevo conjunto también es numerable. ¿Listo? Entonces esa sería como la última parte de estos o sea, esto sería lo último de la primera parte del curso, que contempla conjuntos, axiomas de los números reales y el método de inducción matemática. Entonces a mí me gustaría hablar con ustedes, ya para que mañana arranquemos con, no sé, que no había visto ni la hora, para arrancar con límites, o podría dar mejor, voy a darles un par de definiciones como para mañana dedicarnos ya directamente a la parte de límites. Pero mientras eso me gustaría que me comentaran si esta primera parte la entendieron, si no la entendieron, qué esperan ustedes de lo que viene, porque pues ya nos queda poco tiempo y sería bueno de alguna manera optimizar eso enfocado a los intereses de ustedes, o bien si sigo con el plan que se tenía hasta ahora. Las definiciones que les voy a dar hoy, en esta parte que queda de clase, de tiempo, incluso creo que un poco menos nos va a tomar esto, son definiciones que vamos a necesitar para entender la presentación que haremos de límites y derivadas. ¿Listo? Entonces, si no hay comentarios, yo sigo. Ah, listo, Diego, perdón. Si alguna, o sea, recuerden que yo les dije que si sientan eso me paran, ¿vale? Entonces,
Yo a veces me emociono y como me pongo a hablar solo y es uno como un tonto hablándole a una pantalla, como que no es consciente de eso, ¿vale? Pero voy a intentar entonces ir más suave. Pero te pido el favor que si sientes, lo sientes, porque a mí se me va a olvidar seguramente, me lo digas y yo paro, ¿vale? A ti, Diego, muchas gracias. Bien, entonces, para entrar a esta primera parte, debemos definir pues algunos puntos, características en conjuntos o en subconjuntos de los números reales, que son como los intervalos abiertos, por decir algo, ¿cierto? Esos intervalos abiertos nosotros ahora lo vamos a llamar bolas porque lo vamos a generalizar y entonces de alguna manera le vamos a dar un centro y un radio a esas bolas, ¿cierto? Una de las primeras cosas de las que tenemos que hablar es la definición de punto adherente. Claro, Israel. De hecho, justo con Andrés Galvis habíamos hablado, digamos yo en temas de probabilidad y estadística, yo no sé nada del tema, ¿listo? Entonces, un poco sí la parte teórica, en teoría de la medida, y en lo que había hablado yo con Andrés Galvis, que fue el que les hizo la presentación del curso como la semana anterior al arranque, es que esa última clase él la va a aprovechar para darles aplicaciones y motivaciones más propias de la teoría de probabilidad, listo, que a mí definitivamente se me escapa, ¿vale? O me tomaría más trabajo preparar una clase de eso, puesto que no manejo absolutamente nada del tema. Entonces Andrés Galvis va a estar con ustedes las 2 últimas horas del curso, pues haciendo una conexión de toda esta teoría y toda esta cosa, ¿ya? Yo obviamente terminaría con la integral de Lebesgue, que es básicamente la definición de una medida, y él les cuenta ya toda esa historia. Entonces, creo que todos estamos alineados, Israel, con lo que tú dices, listo. No, con gusto. Entonces hay que agradecerle a Andrés y justo mañana o una vez acá de la clase yo le acuerdo, pero era un trato al que habíamos llegado los dos. La definición de punto adherente entonces nos dicen CAS, un subconjunto de R a la N, y X, un punto de R a la N, donde no necesariamente X tiene que pertenecer a S. Entonces diremos que X es adherente a S si toda n bola B de X ya, es una n bola porque es una bola o un intervalo en Rn, ¿listo? O sea, una 2 bola es una bola en R2. Una 1 bola es una bola en R, ¿vale? Entonces una n bola es un intervalo en, en un subespacio de R a la n, ¿listo? Con la idea de que una 1 bola es un intervalo en R1. Entonces, X es adherente a S si toda n bola B de X contiene un punto de S, contiene por lo menos, mejor, por eso, si el centro fuera un elemento de S, pues esta definición fuera trivial, ¿cierto? Porque pues, si hacemos una n bola
concentro en ese punto X, pues ya está, y si X está en ese, no hay nada que decir. Entonces, por eso es lo importante este comentario de acá, no necesariamente un elemento de S. Una de las consecuencias directas de esto, entonces, para que lo relacionemos con lo que hemos visto, es que si, ¿cómo era? Si ese es un subconjunto, si ese es un subconjunto de R, acotado superiormente, recordemos, si es acotado superiormente, entonces existe un supremo, ¿cierto? ¿Qué podemos decir del supremo de ese subconjunto de R? Entonces, el supremo de S es un punto adherente. Recordemos que el supremo es la mínima de las cotas superiores. Pensémoslo nosotros desde un punto de vista de un intervalo abierto. Estamos en R, ¿cierto? Entonces, el supremo de este conjunto es B. Vale, si nosotros cogemos y hacemos otro intervalo con centro en ese punto B, por más pequeño que sea el radio, necesariamente va a contener conjuntos de el conjunto S, ¿cierto? Recordemos que este es nuestro S. Y en este caso se satisface esa aclaración que aparecía en la definición, que no tiene por qué ser el centro de S. Bien, en particular el supremo, en este caso no es un elemento de S. Si lo cerramos, pues el supremo sigue siendo el mismo. El punto adherente, también ese supremo seguiría siendo punto adherente, y ese punto adherente y ese supremo seguirían siendo incluso el mismo máximo del conjunto, ¿cierto? Estos son definiciones más propias de la topología, enfocados a la presentación que tenemos que hacer de teoría a la medida, que será muy corta también para efectos de simplicidad, ¿cierto? Porque cuando en teoría a la medida se llega a todo lo de la integral de Lebesgue, pues se ha pasado previamente por, no solamente por un curso de introducción al análisis real, sino que se ha visto realmente pues toda la parte de diferencial, de integral, y hay resultados supremamente fuertes. Entonces ahí pues, estoy haciendo una tarea de revisar qué es lo que más nos conviene y lo que podamos entender y pues que nos pueda servir para su tarea, o no solamente de la sociedad en general, ¿cierto? Ahora, ciertos puntos son adherentes a ese porque cada intervalo, cada ola contiene puntos de ese distintos de X, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ese intervalo que hicimos ahora no solo contenía, no sé, al extremo, sino que contenía puntos diferentes a ese elemento. Esos puntos los llamamos puntos de acumulación, y pues vamos a dar una definición más formal y más clara de lo que yo acabo de decir. Definición. Entonces, si ese es un subconjunto de R a la N, aquí ya estamos trabajando más como pensados como desde un punto de vista de espacios vectoriales, ¿cierto? Para pasar de estos espacios vectoriales a definir espacios métricos, es decir, notar esos espacios vectoriales de una medida y, y, dar operaciones y propiedades allí, ¿cierto? Una de las propiedades es la desigualdad de Cauchy-Schwarz o Schwarz, dependiendo de cómo lo queramos pronunciar. Bien, entonces, definición de puntos de acumulación, tenemos un subconjunto S de R a la N y tenemos un elemento X en R a la N. Entonces, esa X se llama punto de acumulación de S si cada nébola
contiene por lo menos, contiene un punto de S diferente de X. Perdón. Entonces, un ejemplito sencillo, por ejemplo, el conjunto de todos los números que tienen forma 1 sobre n. 1, donde n es 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. El 0, en este caso, sería un punto de acumulación. Ese nombre, aunque podría ser una definición muy artesanal lo que voy a decir, pues hacia dónde están tendiendo esos números, ¿cierto? Entonces, justamente los puntos de acumulación aparecen en la definición más formal de límites que uno se puede encontrar. Y esa es la razón por la que lo estamos definiendo nosotros acá. Y para cerrar con esto, pasar a hablar de espacios métricos, hay un resultado que nos dice que si X es un punto de acumulación, de un conjunto S cualquiera, lo que vamos a concluir entonces es que toda n bola B de X contiene infinitos puntos de S. Entonces, X es un punto de acumulación. Si nosotros hacemos estamos en R, ¿vale? Y pensemos otra vez en esa sucesión formada por los números de la forma 1 sobre n, con n entero positivo. El punto de acumulación dijimos que es el 0. Y entonces si hacemos en el 0, centramos en el 0 mejor un nuevo intervalo, ¿qué va a pasar con ese nuevo intervalo? Por pequeño que sea ese radio, vamos a obtener infinitos puntos dentro de ese intervalo. Ojo, en ese caso, claro, los puntos que están menores que 0 no pertenecerían a ese, ¿cierto? Pero por pequeño que sea ese radio, siempre a la derecha del 0 vamos a obtener infinitos valores de esta sucesión 1 sobre n. Espera un momento, por favor. Que se me perdió. Que era lo que yo. Ya está. Profe, qué pena. Dime. Pues yo lo del punto de acumulación, pues creo que sí lo he entendido. Lo que no me quedó muy claro fue como lo del punto de adherencia. Listo.
Espérate que estoy pensando cómo te explico eso. En los puntos adherentes nos decían que ya, o sea, en los puntos adherentes las bolas ¿cómo te explico? Espérate, yo busco una manera sencilla de esto. Bueno, espera, te voy a explicar a ver si... Espera, te voy a escribir una cosa acá. Creo que esto es un resultado. Espérate, a ver, yo me acuerdo cómo es que era. Dice, X es un punto, porque tú me dices que entiendes lo de acumulación, entonces voy a intentar explicártelo por acá. X es un punto de acumulación de S, y esto creo que era un sí, solo sí de hecho. X es un punto de acumulación de S si X es un punto adherente a X, no, a S menos X. Entonces, con esto que decíamos, nosotros decíamos, mira, un punto adherente es un punto, es un elemento de Rn, no necesariamente del conjunto, en el cual nosotros hacemos una bola en ese punto, era uno con... No, si cualquier bola con centro en ese punto contenía elementos a S. Entonces aquí nos dicen, bueno, es un punto de acumulación si X es punto adherente a S menos X. En la definición de acumulación que nosotros dimos era, tenemos un subconjunto de Rn, tenemos un elemento en Rn, entonces ese elemento es un punto de acumulación si tiene por lo menos un punto de S distinto de X. O sea, profe, que los puntos de adherencia yo me imagino como, pues, como un conjunto y dentro de ese conjunto hay un punto que, pues digamos que no está, que pueda estar o no dentro del conjunto ese. Correcto, Y, todo, correcto. y todos los puntos que rodean a ese punto serían puntos de adherencia. Pongamos un ejemplo, como pues de repente llega el presidente y todo el mundo quiere acercarse pues a él, a rodearlo, ¿cierto? Entonces el punto de acumulación sería el presidente, por citar. Y todos los que se quieran acercar serían puntos de adherencia. Correcto. Ok, gracias, profe. No digamos el presidente de dónde, pero bueno. Bueno, entiendo la referencia. Gracias. No, profe, Entonces, gracias a usted. yo creo que este resultado que está, creo que era lo más importante, no sé por qué ni lo dije. X es un punto de acumulación si X es un punto de adherente del conjunto sin ese punto. Ahora bien, otra cosa que vamos a necesitar acá es la definición de espacio métrico. ¿Por qué? Porque esos teoremas van a depender de unas cuantas propiedades entre las distancias, en, eh, va a depender de propiedades a través de distancias entre puntos. Claramente de distancias absolutas, ¿no? Porque vamos a tomar en valor absoluto y una de las primeras propiedades es si extendiéramos lo que dijimos de el valor absoluto y veíamos que el valor absoluto de X se veía como la distancia de 0 al punto, y nosotros dijimos que ese valor absoluto era una función positiva, o en lo real es positivo siempre.
Entonces esperaríamos pues que esas distancias que sigamos trabajando o definiendo pues satisfagan al menos esa condición, ¿cierto? Que sean positivas. Cuando uno estudia esas propiedades de la distancia, pues realmente lo que aparece ahí es algo que se llama justamente espacio métrico. Listo, entonces vamos a dar la definición. Un espacio métrico es un conjunto M diferente de vacío de objetos. Esos objetos los vamos a llamar puntos. Y lo vamos a dotar de una función de que va a ir del producto cartesiano de M consigo mismo en los reales. A esa D la llamaremos la métrica del espacio. Y además de todo esto, satisface las siguientes 4 propiedades. Para cualquiera para cualquier X, Y y Z en M, que esa M es el que vamos a nosotros llamar definir como espacio métrico. Está M y está D, ¿cierto? M es el conjunto, D es la medida de alguna manera. La primera propiedad, la distancia de X a él mismo tiene que ser 0. Segunda propiedad, la distancia de X a Y tiene que ser mayor que 0. Uno podría aquí pues ser bien pesado y decir claramente X distinto de Y, porque si X es igual a Y, es igual a 0 y está arriba, ¿cierto? Tercero, la distancia de X a Y es una operación que nos da igual que medir la distancia de Y a X. Podríamos hablar de simetría, ¿cierto? Y la cuarta propiedad que satisface uno de los resultados más bacanos que vimos nosotros acá, y es justamente la desigualdad triangular. Hablo por mí, ¿no? Yo hago cosas con álgebra lineal numérica, es como lo que me apasiona, entonces uno ahí utiliza esta cosa siempre. Entonces, para que un conjunto sea un espacio métrico, bueno, pues primero debe inducir alguna medida o alguna definición de distancia. Esa distancia la llamamos D. Fíjense que de esa D estamos dando ciertas propiedades. Esa D, como lo vemos, puede ser cualquiera, no es únicamente
la norma euclídea o la métrica euclídea, como uno la llama siempre, ¿cierto? Que es la distancia usual. Hay un buen número de distancia. Lo que sí es que esa distancia definida dentro de ese espacio pues debe satisfacer estas 4 propiedades. Podríamos reunir esta en una sola. Algunos otros autores también lo presentan así, simplemente le ponen el mayor o igual a 0 en la misma definición, que conmute y que cumpla la desigualdad triangular. Entonces, X y Y, si la distancia de X y Y lo podemos ver como la distancia de X a Y. Cuando estemos hablando de espacios métricos, va a ser usual encontrarnos con esta notación, con el conjunto y con la distancia, ¿cierto? Que recordemos que ellos van de la mano. Entonces, haciendo énfasis de cuál es la distancia que nosotros estamos considerando, ¿cierto? Porque dependiendo de eso es que va a depender por la topología del problema. No sé, pues, pensemos en un ejemplo. M igual a R a la N. Y miramos las cosas simplemente como la norma, ¿cierto? Como la que yo les decía hace un momento. La métrica usual o la métrica euclídea. Y si no se especifica una medida, pues lo que estamos haciendo es considerando la métrica euclídea. Uno podría definir, por ejemplo, un espacio métrico como tratar como espacio métrico con todo el conjunto de los números complejos. Pero entonces, en ese espacio métrico, bueno, para que sea un espacio, entonces podríamos definir en ese espacio métrico m igual a los complejos, la distancia de z1, z2, la definimos como el valor absoluto de z1, z2. Entonces, los complejos, desde un punto de vista del espacio métrico, no tienen ninguna diferencia con el plano real o bien con r al cuadrado, ya que los reales, o el plano real o los reales al cuadrado, tienen los mismos puntos que los números complejos vistos como re de z versus in de z, ¿cierto? Parte real de z versus la parte imaginal. Bien, y yo creo que con esto podemos terminar por hoy, para mañana meternos ya de lleno con límites. Hay unas sucesiones muy particulares que reciben el nombre de unas sucesiones de Cauchy, definidas dentro de espacios métricos, y hay un teorema súper importante en el análisis real que nos dicen que en R a la n toda sucesión de Cauchy es convergente. Entonces eso es como una forma
de demostrar la convergencia en sus espacios de R a la N. ¿Cómo se hace eso? Pues entonces se construye una sucesión de Cauchy a mano, así como lo hemos hecho estas pruebas el día de hoy, y entonces se verifica que esa sucesión que se construyó a mano es una sucesión de Cauchy, y por ese resultado que les digo inmediatamente es convergente. ¿Cierto? Son como herramientas típicas en el análisis real. No voy a entrar en detalle a definirlas ni a hacer la demostración del teorema porque requiere un poco más de conocimiento, ¿cierto? No, quizás más de conocimiento no, yo creo que incluso estaríamos en condiciones de entenderlo, pero sería una demostración bastante pesada. Lo que sí les puedo contar es que uno de los principales pasos ahí, además pues de utilizar puntos de acumulación, es la desigualdad triangular. Y en eso está basada la demostración. Y el objetivo es justamente transmitirles esa importancia, esa desigualdad triangular en cualquier rama de la matemática. Entonces con eso termino por hoy. Mañana arrancamos con límites. Vamos a hacer una presentación un poco distinta de la usual de los límites, como para que tenga algo interesante esta parte, ¿bien? Y así aprovechamos pues la última semana que nos queda. Muchas gracias y buenas noches. Que estén muy bien.